So, todos bienvenidos. Es un gran placer verte hoy aquí en nuestro primer evento Hermanos en Español. Mi nombre es Jason Grillo y soy el director de eventos Airminers. Estamos aquí para crear una industria que elimine el dióxido de carbono de la atmósfera en todo el mundo a través de idiomas y fronteras. Podemos hacer esto y tenemos que hacer esto. Lo más importante es que puede ser emocionante hacer esto formas nuevas e interesantes. Gracias por venir. Y aquí está nuestra organizadora de hoy, Siobhan. Hola a todos, me llamo Siobhan Montoya Lavender, mucho gusto. Mil gracias por participar en este primer evento de Airminers en Español. Vamos a aprender cómo podemos hacer más eventos así para incluir más gente, para que no todo sea puro inglés, porque en realidad si queremos como un equipo mundial para crecer la industria de la eliminación de carbono, ocupamos seguramente la participación de todos, especialmente en todas las Américas, ¿no? Entonces, aquí estamos, mil gracias. Vamos a tener un evento muy casual. Aquí estamos en Airminers, somos un grupo de amigos. Bienvenidos si es tu primer evento. Y hola a los que ya están en Airminers. Vamos a platicar un rato entre los panelistas con unas preguntas sobre el tema de la eliminación de carbono y qué están haciendo ellos, qué son sus proyectos. Y después vamos a tener una discusión entre todos, porque aquí somos un grupo chiquito y eso es muy bueno porque podemos tener una discusión y todos pueden participar. O si quieres solamente como lurk, eso también está bien, no necesitas participar. Entonces, muchas gracias. Vamos a empezar con introducciones. Mejor que todos hablan sobre los proyectos que ya están haciendo y todo. Tenemos Daniel Cano. Muy bien, Daniel Cano. Hola. De Carbon Power Mexico. We have Salvador García, quien está trabajando en soluciones oceánicos, ¿se dice? Y también tenemos Karen Russell, una mujer muy impresionante. Ella está ahorita en Inglaterra y está trabajando con compañías ayudándoles a bajar sus niveles de emisiones y usar CDR cuando puedan. Y tenemos Miguel Montoya, quien nos va a ayudar como moderador. Entonces, vamos a empezar con Miguel. ¿Puedes hacer una introducción? Pues sí, muchas gracias, Siobhan. Es un orgullo y un honor estar con ustedes. Yo soy hondureño de nacimiento y aunque trabajo en la tecnología, ahorita estamos lanzando unos proyectos en unos terrenos y unas cooperativas en Honduras y pues muy alegre de estar con ustedes. Vamos a empezar con una breve pregunta a los panelistas y si por favor pueden decir de qué país y lugar están conectados y cuál es el tema en el área del CDR o la eliminación de carbono que más los tiene apasionados. Ya puede ser el tema que trabajan ahorita o simplemente algo nuevo que está saliendo que los tiene pues entusiasmados. Empecemos con Karen. Hola, mucho gusto, soy Karen. Pues yo estoy, como Siobhan mencionó, en Reino Unido y soy mexicana. La parte que más me interesa de CDR en general es la colaboración entre organizaciones e innovadores, que es finalmente a lo que me dedico. Creo que existen tantas innovaciones tan impresionantes que son finalmente apasionantes y que son maravillosas y necesarias para poder salvar al mundo. Y si no existe alguien que realmente los escuche, esas ideas se van a ir sin que realmente exista un impacto. Entonces, mi trabajo en el mundo es poder trasladar esas ideas de solamente ideas a que realmente sean implementadas en todo el mundo. Y a eso me dedico y es lo que me apasiona. Perfecto, qué gran tema. Gracias, Karen. Ahora, Salvador. Hola, buenas tardes todos. Soy Salvador García, soy de los Estados Unidos, pero les llamo desde Lima, Perú. Yo soy el Chief Revenue Officer de Ocean Based Climate Solutions y nosotros producimos y desplegamos Artificial Upwelling Pumps o bombas de agua artificiales
para el mar internacional, Open Ocean. Y sí, en eso estoy trabajando en este momento para atraer inversionistas, ponernos en listas de Request for Proposals. Ese es mi mundo en este momento. Y gracias por invitarme a participar en esto. Gracias. Claro, bienvenido. Ahora a ti, Daniel. ¿Qué tal? Mucho gusto. Pues yo soy Daniel Cano, yo soy de Ciudad de México. Soy fundador y CEO de Carbon Power México, en el que estamos desarrollando. Es una startup de captura y uso de carbono, en la cual estamos desarrollando tecnología electroquímica y equipos que se van a instalar directamente en las salidas o chimeneas de procesos industriales tradicionales, capturando el CO2 de estas industrias y transformándolas, estas emisiones, en green commodities como lo son etanol, etileno, ácido fórmico. Ya tenemos varias cartas de intención de compra por parte de quienes quieren comprar green raw materials y por parte de empresas contaminantes como son cementeras, generadores de electricidad, refinerías, pues bueno, entre otras. Y bueno, una empresa de cerámica en la cual ya estamos ahí escalando la planta piloto. Y pues nada, aquí, bienvenido y con mucho gusto damos la bienvenida a más gente. Muchas gracias y mucho gusto, Daniel. Entonces, la primera pregunta que tengo para los panelistas que vino de la audiencia en la recolección de información fue esta. ¿Cuáles son las estrategias y los métodos que existen ahorita para mejor amplificar y dar a conocer tanto los riesgos como las soluciones que existen hoy en día para la eliminación de carbono en el contexto de hispanohablantes en Estados Unidos, en las Américas y ya en otros lados del mundo? No sé si hay un panelista que quiera empezar con eso. Pues si quieren puedo comentar un poco, o bueno, tú, Salvador. Yo solo, la pregunta es sobre los riesgos. ¿Puedes repetir la pregunta una vez más? Sí, claro. La pregunta es, ¿cuáles son los métodos y las estrategias que existen para comunicar mejor tanto los riesgos como los aprendizajes de lo que está pasando con el cambio climático y sobre las nuevas tecnologías y métodos que existen para combatir esas consecuencias? Bueno, creo que la mejor estrategia o método es, bueno, depende totalmente de dónde estás actualmente en el mundo de eliminación de dióxido de carbono, ¿no? Si tu objetivo es llegar a empresas que tienen una meta de llegar a net zero o a cero, o si quieres llegar a nomás educar a personas sobre la necesidad de luchar contra el cambio de clima, captando ese dióxido de carbono. Para mí serían las redes sociales, han sido uno de los networks como Air Miners, Ocean Visions en mi caso, porque soy parte del mar, el solución. Pero networking y las redes sociales ha sido un canal sobre todo para llegar a las personas sobre qué es lo que nosotros estamos contribuyendo en la lucha contra el cambio climático y también para traer atención al tema. ¿Algún otro comentario? Pues a mí me gustaría comentar que sí, concuerdo que las redes sociales son las que más, pues creo que visibilidad le han dado a tener como esta conciencia de reducir las emisiones de dióxido de carbono que tenemos. O sea, creo que cualquier actividad industrial o incluso pues como personas genera emisiones. ¿Y cuáles son los riesgos? Pues los riesgos creo que nos podemos ver claramente en esto que últimamente está pasando como en las inundaciones que hubieron ahora en Alemania, lo que pasó en Texas, que llegaron como bueno, pues a temperaturas muy bajas en las cuales pues fallaban muchos de sus sistemas de tubería. Estas son afectaciones claras del cambio climático, las cuales son preocupantes porque llegan a generar paros de línea, por ejemplo, ¿no? Para las industrias automotrices con algunas que he trabajado. Pues son pérdidas de millones de dólares por el hecho de nada más cerrar una hora, ¿no? El no estar trabajando, no generar
son pérdidas millonarias para este tipo de industrias. Entonces, esos son los riesgos, ¿no? Realmente el riesgo final o palpable que podamos empezar a ver, no nada más en cuestiones como de emergencias climáticas, sino ya también en cuestiones económicas es donde más existe el riesgo de pérdidas monetarias, ¿no? Creo que esto de las metas que se tienen por parte de las Naciones Unidas de desarrollo sostenible son y están muy alineadas también con lo que quieren hacer dentro de las industrias privadas. Y las oportunidades que existen, por supuesto, como bien lo mencionaba Salvador, es que depende de en qué parte del mundo te encuentres y cuáles son tus condiciones y por cuáles son como tú generas las emisiones de dióxido de carbono. Si tú necesitas grandes cantidades de energía eléctrica, ¿de dónde estás sacando esa energía? ¿Vienen de una fuente renovable o no renovable? Digo, al final del cabo, realmente, pues, en resumen, el riesgo es las pérdidas económicas se pueden ver palpables por estas afectaciones climáticas. Y lo que puedes hacer es comenzar a utilizar este tipo de metodologías y tecnologías que varios de nosotros estamos desarrollando, como lo son captura de carbono o almacenaje de carbono, el uso de carbono, incluso también con técnicas que son pues, de medios naturales que podemos estar aprovechando y midiendo y que van a tener un impacto positivo al final de todo porque lo vamos a estar nosotros ya teniendo mucho más pues en conciencia. El impacto creo que es muy importante estarlo midiendo y es lo primero que tenemos que comenzar a hacer todos. De acuerdo, Daniel, y creo que un reto que tenemos nosotros o todos es cómo en estas oportunidades, como las inundaciones en Alemania o lo que pasó en Texas, es comunicar la conexión entre lo que estamos pasando como personas o como comunidades en los riesgos directos del cambio climático y cómo hacer esa, porque por ejemplo en Honduras con los proyectos que hemos llevado, a veces es combatir en contra pues, de la tradición de esos grupos. Pero bueno, gracias por la colaboración. Sí, Karen, ¿qué ibas a decir? Sí, muchas gracias. Creo que desde mi postura es un tanto diferente. Yo trabajo, bueno, mis clientes son gobiernos, ciudades, universidades, compañías. Mis últimos clientes han sido varias de las grandes ciudades de Reino Unido y el gobierno central de Reino Unido. Creo que para poder explicar la importancia de CDR en general, la captura y el uso de carbono, para ellos es importante entender cuál es la función real de este tipo de tecnologías. Porque en general, lo que se ha estado hablando mucho es acerca de cómo utilizar energías alternativas, acerca de cómo utilizar campañas de behavioral change, cambio de comportamiento social, y hacer todas estas transformaciones sociales como la primer parte de la cadena. Y muchas de las personas que han advocado de manera negativa en contra de estas tecnologías es por el hecho de que mencionan el riesgo de que las personas no vayan a cambiar a tiempo por el hecho de pensar que estas tecnologías van a salvar al mundo y que ya no va a ser necesario que exista toda esta transformación social. Sin embargo, es importante explicar a las personas, tanto a los gobiernos, tanto a las comunidades, tanto a todas las personas que están involucradas en esta cadena, que en principio es necesario la utilización del dióxido de la captura y el uso de dióxido de carbono y la eliminación de este gas. Es importante porque no estamos cumpliendo los objetivos de París. Estamos muy lejos de ese siquiera 2 grados, ni siquiera pensar en 1.5 grados Celsius. Estamos muy lejos de eso. Entonces sabemos que todos estos procesos tradicionales de mitigación no están siendo tan efectivos como lo necesitaríamos que fuesen para el punto en el que estamos ahora. También sabemos que los científicos han declarado de manera muy puntual que este tipo de tecnologías deberían de estar desarrolladas en una magnitud mucho más amplificada de lo que están actualmente para que nosotros podamos evitar estos grandes impactos que Daniel, por ejemplo, estaba mencionando.
Entonces nosotros tenemos que entender que van a existir estas emisiones residuales y que ahí es donde realmente el papel de CDR va a ser vital, porque aun cuando existan estas energías alternativas, estos cambios sociales, aún van a existir ciertas emisiones difíciles de abatir, difíciles de mitigar, con las cuales no vas a poder hacer nada más que utilizar este tipo de tecnologías. Además, es importante que los expertos, o sea, todas estas personas que están desarrollando las tecnologías, por ejemplo, Salvador o Daniel, que estas personas sean las personas que realmente comuniquen la importancia de sus innovaciones y los riesgos de sus innovaciones para que no den lugar a personas que creen saber del tema y que entonces ellos simplemente ponen una postura social muy importante. Por ejemplo, aquí existen diferentes organizaciones no gubernamentales que ya han puesto diferentes posicionamientos en donde mencionan, no, todo esto de CDR es algo que no deberían de estar haciendo. Entonces realmente tenemos que ser muy cuidadosos con el hecho de que los expertos realmente sean los que estén siendo escuchados, más allá de personas que creen saber el tema, pero realmente no tienen mucha idea. Y también tenemos que entender que una tecnología no va a salvarlo todo. Tenemos que todos trabajar con todas las herramientas que tengamos para poder salvar al mundo, porque en este punto ya estamos casi en el punto sin retorno. Entonces, bueno, esa es solo mi postura. No, pero Karen, traes un excelente punto porque inclusive cuando tienes la información pero qué tipo de información, de dónde la estás consiguiendo y cómo se está, cuál es la estrategia para, o sea, estamos viendo con lo que ha pasado con las vacunas de COVID, que aunque hay muchos estudios y hay muchos datos, aún así se llega pues, a confundir el tema, ¿verdad? Y lo que realmente importa. Una pregunta, empezando con ti, Karen, y después a Salvador o a Daniel. ¿Tienes algún ejemplo de un grupo o una campaña que lo ha hecho esto muy bien? O sea, un ejemplo de que podemos tomar en cuenta que realmente lo han hecho de una manera muy eficaz. En cuestiones de tecnologías, creo que hay ejemplos muy interesantes desde grupos de biochar hasta grupos, por ejemplo, de director capture. Yo creo que Climeworks ha hecho una gran diseminación de la información en cuestiones de ¿cómo se diría? Visibility. Bueno, lo siento, es que no estoy acostumbrada a utilizar estas Factibilidad. palabras. Sí. Bueno, ellos han hecho una gran campaña y colaboran usualmente con diferentes gobiernos y con diferentes organizaciones que creo que han puesto Director Capture en una muy buena luz. Además, biochar es algo que también muchas comunidades agrícolas han estado adoptando. Y creo que el hecho de que exista una integración social es vital para que estas tecnologías sigan adelante. No podemos pasar de lado las comunidades, no podemos dejar de lado la opinión y las perspectivas de estas personas, porque al final es a ellos de quienes vamos a estar transformando sus vidas. Entonces, cuando existe la propuesta de integrar algunas tecnologías en términos de comunidades, por ejemplo, creo que es muy importante que exista esta integración y esta discusión previa. Creo que otros ejemplos muy interesantes han sido, por ejemplo, en los países nórdicos, donde han existido grandes campañas de aceptación social. Entonces, para ellos es simplemente algo normal, o sea, desde la captura y CCS o el uso de biochar, por ejemplo, es algo que para ellos es normal y lo utilizan en todos lados. Entonces, creo que esos son ejemplos muy interesantes, o inclusive Nori, que trabajan, bueno, Alexandra, que iba a ser nuestra moderadora, ella trabaja en Nori y creo que ellos hacen un trabajo bastante interesante al estar trabajando directamente con los granjeros, con las personas de comunidades agrícolas. Creo que ellos han logrado que estas tecnologías sean mucho más tangibles para las personas y que también las personas se sientan parte del proceso. Bueno, desde mi punto de vista, esos son grandes ejemplos. Claro que sí. ¿Algo se te ocurre compartir, Salvador? Sí, bueno, del punto de vista de, ¿no? Cuando
lo que me inspiró a ingresar a este mundo de luchar contra el cambio climático y CDR era justamente mi hija y pensando en su futuro. Entonces yo como un profesional de marketing y ventas pensé cómo voy a aplicar mi experiencia en este espacio o sector que está creciendo. Y ahí es donde empecé yo a investigar a diferentes empresas y algunas de las empresas que mencionó Karen era Climeworks, que yo apliqué les escribí un correo, ellos estaban difundiendo muy bien, ¿no? Cuál era el problemático y cómo ellos estaban trabajando para solucionarlo. También me comuniqué con Carbon Cure, una empresa que está también haciendo cemento o algo con el cemento, algo químico ahí. Y otro era Carbon Engineering, ¿no? Empresas que están ahora más avanzados porque su tecnología está más avanzada o ellos han tenido ese tiempo, entonces han tenido ese desarrollo. Ahora yo me encuentro en la situación donde ellos quizás estaban hace 4 o 5 años cuando estaban iniciando. Entonces, para compartir con ustedes los esfuerzos que yo estoy tomando ahorita para atraer atención a lo que nosotros estamos haciendo, es interactuando con diferentes stakeholders, y eso es comunicándome con, en este caso, fishers o con otros científicos o, ¿no? del mar o inversionistas, hasta con empresas. Estoy comunicando con ellos, invitándoles a un webinar para que puedan aprender más sobre lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, es más un esfuerzo micro, ¿no? de cómo uno puede atraer atención a lo que están haciendo. Y estoy de acuerdo con Karen que Nori lo está haciendo muy bien. Tienen hasta un podcast, ¿no? Donde conversan sobre el tema de eliminando dióxido de carbono. Eso es algo que una vez que hay funding, definitivamente quiero seguir y quiero también poder compartir no solamente opciones del mar, pero opciones para luchar contra el cambio climático, porque como bien dijo Karen, no va a ser una lucha a multifaceta. Yo en un momento tenía la creencia que nosotros somos el tiro de plata, ¿no? El de silver bullet para solucionar el tema de carbon removal, pero he aprendido en los últimos meses que eso no es tan cierto, que que tenemos que utilizar todas las herramientas que existen y explorar, ¿cómo se dice? Voltear la piedra o, ¿no? Y no dejar ninguna piedra sin girar. Así quiero decir. Claro que sí, con mucho de acuerdo. Daniel, ¿algún ejemplo del éxito en estas áreas que puedas compartir? Claro que sí, mira, pues ya mencionaron como de los grandes jugadores, ¿no? Como Carbon Engineering, que tuvo una historia, pues hace 13 años Bill Gates los fundió con tal vez como entre 3 y 4 millones de dólares y hoy están cerrando contratos por 360 millones de dólares, ya reduciendo 10,000 toneladas métricas de dióxido de carbono para siempre. Ese tipo de ejemplos son de tecnologías que son disruptivas, sí, pero no quiere decir, como bien lo dice Salvador y como bien lo dice Karen y todos lo creemos, no es que solamente exista una sola tecnología o que yo diga que el Direct Air Capture va a ser lo que nos va a salvar al mundo. Por supuesto que no. También yo creo que el estar desarrollando, por ejemplo, tecnologías, como bien lo menciona Salvador, de captura de CO2 por medio de soluciones oceánicas, tal vez incluso por las reforestaciones, por plantas, por medios electroquímicos quizás, o de captura o secuestro de carbono, directamente de las chimeneas o de las salidas de las emisiones de dióxido de carbono de procesos, como lo comentaba antes también Karen, pues de fábricas que pues lo requieren. Por ejemplo, uno de los procesos más difíciles de decarbonizar es el proceso de la generación de concreto, de producción de concreto. ¿Y esto por qué? Es porque necesitas estar quemando durante mucho tiempo el carbonato de calcio, que es un material muy necesario para esta industria, y pues bueno, conforme ellos necesitan hornos gigantescos, y yo más bien, en vez de estar yo buscando, o bueno, informando a estas industrias, que más bien yo he agarrado la bandera de preguntarle a ellos, oye, porque ellos ya tienen metas de reducción de emisiones de dióxido de carbono, las empresas privadas ya tienen este tipo de metas. Entonces, he contactado con Siemens, con quienes estoy trabajando actualmente, con Siemens Energy, a Grupos Cementos de Chihuahua, a Cemex, y más bien he ido a sus plantas y he analizado el problema desde dentro, ¿no? Más bien cuáles son como las posturas o por qué
ellos no lo han podido hacer o qué es lo que están esperando de nosotros los emprendedores o quienes estamos desarrollando tecnología, que muchas veces pues nosotros pensamos, ¿no? Bueno, pues desarrollamos un proceso que va a capturar CO2 de esta forma, pero no estamos viendo entonces, por ejemplo, la necesidad de una empresa cementera que necesitan que captures dióxido de carbono a 600 grados centígrados. O sea, eso quemaría un sistema DAC totalmente. Yo me he dedicado directamente a desarrollar, por ejemplo, este tipo de procesos que pueden operar a altas temperaturas. Entonces, bueno, me mencionaban, por ejemplo, que dijera ejemplos, ¿no? Creo que uno muy bueno es, y de un producto final, son los de Airco, que están haciendo vodka a partir de dióxido de carbono, cual me parece fenomenal, porque estás sacando un producto que es carbon negative y que ya no va a tener un uso, pues, de combustión, ¿no? Y realmente, pues, ese vodka que te estés tomando, pues, no vino de una destilación como tal, o sea, desde la tierra que tuviste que ocupar recursos para plantar tus cañas de azúcar o bueno, el proceso que fuera. Entonces, empezar a sustituir este tipo de procesos para generar materias primas que ya no vengan precisamente de una fuente fósil y que ahora vengan de una fuente contaminante, creo que es lo que va a empezar a hacer cambiar mucho la mentalidad de las personas, porque al final nada más estás cambiando la cadena de suministro con los mismos productos, pero que vienen de una fuente contaminante, ya no vienen de una fuente fósil. O sea, que tú estás tomando este dióxido de carbono y lo estás convirtiendo y lo estás logrando cerrar el ciclo de producción. Creo que esos son como little wins, ¿no? Son como pequeñas victorias que estamos teniendo en conjunto, y no nada más con un tipo de tecnología, como bien todos lo mencionamos, y que en conjunto estos little wins van a lograr hacer que podamos revertir las afectaciones del cambio climático, y no nada más dependen pues, bueno, de las empresas privadas, sino como también lo mencionan, el cambiar hábitos, el reducir nuestros consumos, por ejemplo, tal vez de demasiada carne, que habrán algunas personas que tengan como sus puntos a favor o en contra. Sin embargo, yo creo que sí hay que ser conscientes de qué es lo que cada uno hacemos de nosotros en nuestro día a día y cuánto afecta realmente a final del tiempo en pues, cuestiones de emisiones. Entonces, pudiera yo mencionar ese tipo de ejemplos y pudiera decir que se puede encontrar las soluciones hablando realmente con quienes quieren tomar ese tipo de decisiones. También hay que verlo de parte de ellos. Pues diste muy buenos ejemplos, pero lo que me encantó de lo que acabas de decir es la idea de una estrategia de darle vuelta a la conversación, no que yo tenga una solución y te voy a decir cómo eliminar carbono, pero entender como un negocio, pero, o sea, cómo manejas tu negocio, cuáles son tus retos, cómo puedo colaborar desde adentro para llegar a un punto final que es que nos conviene a los dos, ¿verdad? Porque para ellos puede dar dinero, puede, o sea, quitar un montón de procesos que los hace menos productivos y al mismo tiempo algo beneficioso para el ambiente. Voy a hacer una pregunta más para los panelistas y después vamos a abrir el resto de la hora para los participantes ya para poder hacer preguntas o inclusive participar. Entonces, mi última pregunta oficialmente para los panelistas también vino de recaudación de ideas para esta sesión y tiene que ver con los mercados voluntarios de la eliminación de carbono. Y la pregunta es esta: ¿cómo han cambiado estos mercados voluntarios en los últimos 2 años? ¿Y cuáles son las estrategias para poder llegar a tener la credibilidad para trabajar con estas empresas como Siemens y Microsoft y Stripe? ¿Cuáles, o sea, pueden tomarlo por cualquier lado que quieran, y vamos a empezar con Salvador. Hola, bueno, nosotros hasta el momento estamos, ¿cómo se dice? Llenando requests for proposals o propuestas para Nestlé, Mars, Goldman Sachs, Microsoft y BMW en este momento. Hemos ya intentado con Stripe y con Microsoft el año pasado y este año y no hemos sido elegidos. ¿Cómo ha cambiado en los últimos 2 años? Soy nuevo desde marzo, pero mi experiencia ha sido que es buscando la manera correcta de trabajar con la tecnología que nosotros tenemos es tan novedoso
no existen ni políticas para controlar lo que nosotros queremos hacer, y eso es producir y desplegar bombas que bombean agua desde 500 metros de profundidad hacia la superficie para fertilizar fitoplancton en las mares profundas, ¿no? Más de 3.000 metros de profundidad. Entonces, no, teníamos la idea, o tenía la idea el CEO, el gerente general, de que a venderlos por las unidades. Pero ya ahora yo me he dado cuenta, después de haber tomado actualmente el Boot Up Air Miners, si no han tomado eso, se los recomiendo, es súper, súper educativo, que nosotros lo que hacemos realmente es un estilo de Ocean Reforestation. Entonces, cuando volteas la torta y presentas el proyecto que nosotros, como tú dices, ¿cuántos créditos de carbono quieres comprar? No, yo necesito tener 1 millón rotativo cada año. Pues nosotros podemos escalar la cantidad de nuestras bombas para poder llegar a eso, pero sembrarlos así en el mar, por decir. Y así de pronto, pum, empieza ya a eliminar el dióxido de carbono. Y si escuchan música, vivo en una área bohemio de Lima, así que esa es la música. Bueno, sí, no sé si contesté su pregunta, pero nosotros ahorita el esfuerzo que uno nos ha ayudado mucho que nuestra empresa ha sido invitado originalmente a participar en Request for Proposals porque ya ha estado en desarrollo desde 2005 la tecnología. Y recibimos invitaciones, pero además estoy haciendo un esfuerzo para introducir nuestra tecnología como una posible solución a ayudar a empresas a llegar a net zero y sus metas, ¿no? de compras, ¿no? de esos créditos. Entonces, estoy ahí. Claro, y Karen, yo creo que tú tienes mucha experiencia en los mercados, me interesaría tu opinión. Yo justamente, bueno, creo que para contestar tu pregunta, creo que los mercados voluntarios de carbono han avanzado de manera muy interesante en los últimos 3 años, desde, por ejemplo, la integración de Puro a la bolsa de valores. Eso ha sido algo muy interesante. Sin embargo, yo no trabajo con offsetting, o sea, trabajamos de manera quizá muy breve, casi no utilizamos mercados voluntarios de carbono, casi no utilizamos, sí, o sea, no, eso no es lo que usamos. Nosotros nos enfocamos más en tecnologías que pueden ser implementadas en sitio y nosotros nos enfocamos más en justamente lo que decía Daniel acerca del uso de los recursos y el uso de las características propias de las compañías o de los negocios o de las universidades o de incluso un gobierno acerca de los procesos que ellos tienen. Nosotros utilizamos tecnologías que pueden ser adecuadas para ellos y eso es Insetting. Para nosotros es muy importante que exista la diferenciación entre simplemente la compra de este tipo de bonos de carbono en comparación a realmente tener alguna tecnología implementada en sitio. Nosotros creemos que cuando estás haciendo uso de este tipo de bonos de carbono tienes que ser muy cuidadoso en el sentido de que tienes que ser muy ético en la manera en la que los estás implementando. Por ejemplo, la tecnología que Salvador tiene seguramente es una tecnología ética que realmente busca la remoción de carbono. Sin embargo, muchas veces existe la confusión en los mercados voluntarios de carbono acerca de estos bonos que simplemente que simplemente como que no... Evitar. Sí, evitan las emisiones, pero realmente no capturan nada. Entonces, o sea, sí son cosas que son importantes de hacer, o sea, la reducción tiene que pasar, pero no puede ser utilizada como sinónimo de, sí, estoy eliminando el carbono, o sea, no es lo mismo. Entonces, y como habías dicho antes, ¿no? Porque después no quieres pensar, pues yo compré un bono de carbono, entonces yo puedo ir a comprarme un nuevo coche cada año y tener esa mentalidad de consumo. Sí, perdón, Salvador.
No, sí, nomás quería agregar que las empresas en este mercado voluntario están buscando adicionalidad, ¿no? Que puedes actualmente mostrar que está realmente eliminando nuevo dióxido de carbono. Están buscando si tienes un baseline, ¿no? También quieren saber la permanencia y la durabilidad de la secuestración de ese dióxido de carbono. Y ellos no son expertos, ¿no? Entonces, ellos apelan a dónde? A instituciones terceros como Vera, The Gold Standard, otras instituciones o organizaciones que se especializan en intentar de usar, ¿cómo se dice?, procesos y rigores científicos para poder dar algo de confianza que actualmente está eliminando ese dióxido de carbono. Y ahorita el mercado voluntario depende mucho en las opiniones de gente, no solamente de científicos, pero también cuál es el riesgo política también, ¿no? Internamente invirtiendo en un proyecto de oceánico o de tierra, ¿no? Y esas son las cosas que ellos miden en tomando su decisión. Sí, estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, creo que cuando una empresa o un gobierno decide simplemente hacer uso de offsetting para poder eliminar, por ejemplo, sus emisiones de Scope 3, por ejemplo, todas las emisiones que no tienen nada que ver con sus energías o con las operaciones internas, y simplemente dicen, voy a hacer offsetting de estas emisiones, en algunas ocasiones, no es siempre, pero en algunas ocasiones es bastante irresponsable, porque es simplemente como de, voy a pagar esto y ya con eso voy a poder seguir emitiendo. Cuando no puede ser así. O sea, va a llegar un punto en el que estos mercados voluntarios de carbono sí son importantes y sí tienen que pasar y tienen esta ventaja de que muchas de las tecnologías no pueden ser en sitio. O sea, por ejemplo, todas las que tienen que ver con cosas marítimas y demás. O sea, son súper importantes y son súper interesantes y no pueden ser on-site. Eso es claro. Pero cuando las empresas simplemente hacen uso de este tipo de recursos para eliminar la responsabilidad que ellos tienen de acerca de sus emisiones, es cuando las cosas no se vuelven tan éticas. Y por eso, y por diferentes circunstancias de valores e ideologías, es que para nosotros es muy importante que las personas con las que nosotros trabajamos entiendan que si tienen posibilidad de que existan on-site solutions o de que exista insetting dentro de sus organizaciones, esa es la primera parte, y ya después lo que de verdad no hayan podido eliminar a través de eso, que se busque a través de mercados voluntarios de carbono. Sin embargo, para nosotros es importante que exista cierta responsabilidad dentro de sus emisiones. Yo sobre los mercados voluntarios de carbono sé que participan más de 90 empresas que están en los sectores de la generación de energía eléctrica, de acero, cemento, cal, vidrio, cerámica, papel, celulosa, refinación, productos químicos, petroquímica, aviación, bienes de consumo, y que son empresas que representan el 67% de las emisiones totales del país, al menos en México. Existe una plataforma que se llama México CO2, que es donde pues tenemos un mercado de carbono, en la cual en 2017 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, junto con la colaboración de esta plataforma que menciono con la Bolsa Mexicana de Valores, empezaron a lanzar este mercado. Este mercado funciona de diferentes formas. Nada más existen 3 formas en las cuales nosotros podemos reducir emisiones de dióxido de carbono, que pueden ser verificadas por diferentes tipos de metodologías, en las cuales, pues bueno, tenemos el uso de energías renovables. Sí, existen como cierto tipo de valores en los cuales tú puedes definir qué tipo de reducción de emisiones vas a tener, como pueden ser unas que son más puras que otras. Y como bien lo comentaba también Karen, hay proyectos como de offset que puedes tú, por ejemplo, pues invertir dinero que te va a dar cierta cantidad de emisiones de CO2, y esto, por supuesto, no quiere decir que tú puedas emitir más o que tengas que emitir más. El chiste es que tú tienes que hacer el uso de 3 de las armas que existen actualmente en el mundo para poder tener este tipo de reducciones o accesos a estos bonos de carbono, los cuales son, pues obviamente, en la optimización de los recursos energéticos, que esto es lo que primero tienen que estar haciendo las empresas hoy en día para poder llegar como a la mejor optimización del uso de energía o de luz o de electricidad o incluso de calor
que requieren para que sus operaciones estén a flote. Dos, el uso de energías renovables, que obviamente pues sí vengan de fuentes que sean eólicas, que sean de energía solar, que sean hidroeléctricas. Y por supuesto, pues ya la última, que es en la cual pues, varios de nosotros estamos trabajando, que es las tecnologías de captura y uso de carbono. Como bien lo comentan, pues sí, lo que primero tenemos que estar haciendo, y obviamente lo repitió Karen varias veces, y lo cual yo también considero que debe de ser lo primero que debemos estar haciendo, es la optimización de recursos propios dentro de las empresas. Y esto lo que nos va a dar es que vamos a tener la reducción del máxima de emisiones que vamos a tener por la operación de nuestras actividades cotidianas dentro de una empresa. Y después de haber llegado a ese punto es cuando empezamos ya a tener esta necesidad de sustituir de dónde nos está llegando la energía eléctrica. Bueno, tener esta trazabilidad de cada uno de estos recursos, de cada uno de los impactos que nos genera las emisiones el uso de este tipo de energías, pues es como vamos nosotros a estar cuantificando y vamos a poder tener pues una validación y mediante cierto tipo de metodologías que la verdad es que existen varias. Sin embargo, es que no todo el mundo conoce cómo se pueden estar aplicando estos y bueno, pues requiere cierto tipo de requerimientos, de mediciones, además de que pues en México ya existen ciertas leyes en las cuales, no sé cómo son en otros países de América Latina, pero ya existen por ley que algunas industrias tienen que estar reportando sus emisiones de dióxido de carbono anuales. Y estas, pues, obviamente tienen un impuesto y que cada vez van a tener como menos cantidad de bonos de carbono, como la cantidad de emisiones que van a poder tener como permitidas y se van a ir reduciendo con los años. Entonces, por eso esto se vuelve como necesario el hecho de estar comprando o necesitando los bonos de carbono que sean fuera de la empresa. Pero bueno, eso ya son como es una herramienta fiscal, también ambiental, que tiene que irse midiendo junto con pues, otro tipo de instituciones que te puedan validar que de facto estás reduciendo estas emisiones. Entonces, más o menos es como funciona, en grosso modo, espero no haber sido tan rebuscado, pero estas son las tres formas en las cuales podemos nosotros estar generando bonos de carbono, pues ya sea optimización de los recursos energéticos de una empresa, con el uso de tecnologías, o bueno, de energías renovables y también el uso de captura y uso de carbono. Pues muchas gracias por compartir, están súper buenos los puntos y la conversación. Quiero aprovechar el tiempo que restamos para dejar que el grupo que nos ha compartido su tiempo con nosotros hoy pueda hacer una pregunta. Tenemos unas preguntas más generales, pero quiero abrir la conversación para si alguien tiene una pregunta directamente para nuestros panelistas o para el grupo en sí, por favor, bienvenido. Solo le vamos a pedir que diga su nombre y de dónde nos está llamando. Sí, este es Wilson llamando de Los Ángeles. Tengo una pregunta a ustedes, los panelistas. Nosotros representamos a 450 millones o algo de hablantes españoles. Y bueno, me gustaría saber cómo nosotros podemos trabajar juntos para divulgar la información acerca del problema del cambio climático a esta parte del mundo que, a mi opinión, como no recibe mucha información, no sabe acerca de este problema y nosotros aquí tenemos mucho conocimiento y sabiduría en cuanto a este tema y cómo podemos responder esta información. Conversando sobre el cambio climático, mencionaste que estás liderando un red de 400,000 hablo-hispantes. ¿Entendí bien eso? No, bueno, si cuentas los números de hablantes de español, ¿no? Son como más de 400 millones de personas. Sí. Y la mayoría de veras, quizás la mitad de ellos vienen de un estándar de, como dice, de vivir que es bajo, ¿no? Comparado con el resto del mundo. Para mí ha sido solamente conversando sobre el cambio climático.
constantemente, ¿no? Así que la gente en mi órbito no tienen conocimiento de esto solo por yo haber estado siendo tan vocal, pero no sé cuál es el medio de comunicación que tú tienes para alcanzar este gran red de personas, pero compartiendo con ellos el tema sería de una forma constante, ¿no? Empiezo ahí nomás con la comunicación. ¿Actualmente tienes una comunicación con todo ese grupo? No sé si... Bueno, esa es la pregunta, ¿no? De cómo podemos, por ejemplo, Air Miners, cómo hacer una versión de Air Miners o comunicarnos con los gobiernos ahí de América Latina en cuanto a soluciones que son viables y que existen al momento presente. Creo que, bueno, está bien si tomo la pregunta, Salvador. Bueno, en cuestión de los hispanohablantes en Estados Unidos, creo que existen diferentes organizaciones no gubernamentales que pueden ser bastante útiles para poder fomentar este tipo de conversaciones. Tanto, por ejemplo, Jason y yo pertenecíamos a Citizens Climate Lobby, que te ayuda a advocar de manera mucho más precisa y te dan entrenamientos para poder pues sí, tener estas conversaciones con los representantes locales, por ejemplo, con tus gobiernos, y te ponen diferentes estructuras para que estas conversaciones fluyan de manera mucho más simple y mucho más agradable. Existen otro tipo de organizaciones no gubernamentales, por ejemplo, The Climate Reality Project, que ellos se enfocan mucho más en justamente esto, compartir el mensaje, en compartir los impactos, en que las personas entiendan cuál es la importancia de sus acciones en relación al cambio climático y también pues algunas noticias buenas para que ellos no se desanimen tanto en cuestión de cuando ven la realidad. Pero estoy de acuerdo completamente con Salvador. Creo que el que exista esta conversación, el que existan las conversaciones del cambio climático de manera cotidiana, es lo que realmente fomenta que las personas empiecen a pensar en ello y a internalizarlo como algo que tienen que hacer o como algo que simplemente denoten ya como parte de su realidad. Creo que si uno habla, por ejemplo, con los agricultores o con las personas que están mucho más en contacto con el campo, por ejemplo, en México, eh, esas personas ya conocen el cambio climático. O sea, quizá no saben, bueno, se llama de esta manera, estos son los términos, pero ellos lo viven a diario. Entonces, simplemente es poder recolectar esas historias y darles la voz que merecen, recolectar esas historias y también darles el poder para que ellos también tengan estas herramientas para cambiar las cosas desde sus propias vidas, así como Daniel había mencionado acerca de cómo algunas transformaciones sociales son necesarias desde el no comer tanta carne, por ejemplo, o el tener ciertas acciones, o sea, son muy importantes. Sin embargo, creo que es muy importante también el tener esta conversación con los representantes locales o con los representantes gubernamentales, porque existe esta frase que Al Gore luego menciona, que es mucho más valioso el cambio de una ley que el cambio de 100 focos. Entonces, creo que sí, o sea, estoy completamente de acuerdo con Salvador. Es fomentar esta conversación y quizá acercarte a alguna de estas organizaciones, que seguramente hay muchas más, que puedan favorecer este tipo de integración. Wilson, ahí yo, por mi parte, acabo de poner en el grupo, en el chat, hay un link a una página de Vox, los cuales se me hacen que son de los comunicadores, no nada más de este tipo de cuestiones, como más visuales, que la verdad te hacen como entender muy fácil cuál es el impacto de cada tipo de acción que llevamos. Creo que hay varios medios que reportan las emisiones de dióxido de carbono que existen en todo el mundo, que hay calculadoras de impacto por persona. Creo que más bien, yo creo que como que la pregunta que tienes, y me gustaría entenderlo más, es como en qué medio
es donde podemos estar sacando este tipo de informaciones, ¿no? Cómo podemos estar comunicando correctamente sobre el impacto que estamos teniendo de diferentes frentes, ¿no? Pues yo con mucho gusto, o sea, la verdad no tengo aquí toda la lista de las páginas que generalmente yo consulto, pero pues bueno, creo que de cada startup que he visto, por ejemplo, no sé, Puro Earth, tiene, pues hay como cifras claras, ¿no? De los impactos, de lo que puede estar, ellos estar como transaccionando con estos bonos de carbono, estos carbon credits, así como también, pues las startups de carbon engineering te van a decir en sus páginas cuánto es lo que están reduciendo. Hay algunas que reportan en tiempo real las emisiones que están capturando o reduciendo y sinceramente sí es información que todavía considero que está medio dispersa y no se ha logrado todavía englobar en un solo punto, ¿no? Esto es una área de oportunidad grandísima que creo que Airminers o diferentes comunidades de los que estamos nosotros colaborando con, pudiéramos estar tomando todavía más liderazgo y comenzar a comunicar, ¿no? ¿Sabes qué? ¿Cuánto es lo que ha logrado reducir tal o cual startup o tal o cual gobierno? Que por ejemplo hace poco pues me comentaba mi novia que Bután es el único país que tiene pues esta condición de ser carbon negative en el mundo. Y la verdad eso yo no lo sabía, incluso de que yo me dedico a este tipo de cuestiones de captura y uso de carbono. Entonces es un área de oportunidad, Wilson, que se me hace importantísima y deberíamos nosotros también dedicarle un poco a conglomerar esta información, validarla, que sea verídica, por supuesto, y tener fuentes que sean fidedignas y comentarlo o empezarlo a difundir de una forma que sea sencilla o gráfica, incluso en videos cortos, que creo que se me hace fantástico cómo lo empiezan a comunicar ya en otro tipo de industrias, pues en TikTok, cosas tan sencillas como de saber cuánto es lo que tú emites por el hecho de estar utilizando tu carro o el hecho de haber comprado carne o el hecho de tal o cual, ¿no? Y es una gran pregunta, de hecho, Wilson. Entonces, pues yo lo tomaría como una área de oportunidad bastante interesante. Claro que sí, yo creo que también un tema parecido entre muchas de estas conversaciones es que no es de una sola respuesta, ¿no? Si es que tiene que ser en varias opciones, en varias maneras, en tu vida personal, en tu vida de negocio, en grande escala y en poca escala también. Tenemos tiempo para una pregunta más. Le quiero dar la oportunidad a una persona de la audiencia que quiera hacer una pregunta antes de terminar. O sea, quizás yo tengo una pregunta. O sea, esto es nuevo para mí, o sea, por lo menos Airminers, y hay una experiencia que estamos acumulando aquí en El Salvador, por lo menos hasta un cierto punto. Me gustaría saber cómo podemos compartir esta información y mantener una comunicación más fluida. ¿Verdad? Porque obviamente ahora no hay tiempo para compartir y decir lo que está pasando aquí, pero sería bueno abrir las posibilidades de una comunicación. Gracias. Bueno, ahorita estuve yo pensando en crear un grupo en Facebook, ¿no? En español que dice Luchadores contra el Cambio Climático Perú, ¿no? Para empezar a traer personas que quizás encuentran algo y invitar personas y que ellos inviten más personas y realmente intentar de formar una comunidad a un nivel local. A mí me encanta mucho el network de Airminers porque es un lugar no solamente de aprendizaje, pero también te conectas con otras personas que también están luchando contra el cambio climático. Entonces, quizás deberá, como podría ser un Airminers español o algo así, ¿no? Algo que Jason podría quizás ver, ¿no? Esa es otra manera. Pero la idea es como cuando las personas ven en las noticias, noticias de clima extrema, como hemos visto de las inundaciones en Europa o del calor. Sí, como que si ellos saben que la frecuencia de estas clima extremas está aumentando, que no era, cuando era 120 grados Fahrenheit en Alberta, Canadá, como nunca era así, ¿no? Ni en Seattle, como tenemos que atraer atención que esto está sucediendo y cuáles
¿no? El motivo posible por eso, y es posiblemente el cambio climático. No posiblemente, ¿no? Es lo que yo creo. Pero la idea es como ir educándoles sobre eso y que toman ventaja de programas como, si ellos tienen algún interés, como les comento, Airminers tiene una excelente red para aprender más sobre ese educar, pero solo tienen ahorita educación en inglés. Quizás es algo que Jason puede compartir con Tito y ver si pueden empezar algo así, un experiment de boot up en español, no lo sé. Pero es algo que sí se requiere. Se requiere mucho. Muchas gracias por la pregunta, Miguel. Le voy a dejar que Siobhan nos cierre el evento y estoy muy interesado en tu pregunta, Miguel, de cómo nos vamos a continuar la conversación en español, en otros ambientes, para que podamos seguir. Me encantaría saber más sobre qué está pasando en El Salvador y cómo te puedo apoyar estando en Honduras. Siobhan, entonces, ¿nos puedes cerrar? Sí, mil gracias a todos, en serio. Eso era muy productivo y me encanta escuchar las ideas y todo que tenemos ahorita, y ojalá que podamos empezar con más frecuencia, con eventos así, no solamente en español, ojalá que muchos idiomas, ¿no? Para que todos estén participando en el equipo de Airminers, porque en mi opinión Airminers es un punto de contacto muy importante para la industria de eliminación de carbono. Y ojalá que vamos a tener conexiones entre este grupo, y por favor, si estás en el Slack de Airminers, podemos seguir comunicando. Si no estás en el Slack de Airminers, puedes aplicar. Jason puede poner un link para aplicar. Bueno, ahorita la mayoría de todo está en inglés, pero hay oportunidad de crecer con más idiomas, más internacional, porque el problema es muy, muy internacional. Entonces ocupamos tener todo como equipo. Mil gracias. Y bueno, Jason. Sí, muchas gracias, Siobhan, y también Salvador, Karen, Daniel y Miguel. Y quiero decir, hoy es un comienzo. Me encantaría aprender de todos ustedes cómo los aviadores pueden trabajar para desarrollar la eliminación del carbono en América Latina. Y espero con interés futuros eventos centrados en el crecimiento de la industria de la región. Muchas gracias para ustedes, nuestra audiencia. Hay 3 links en el chat. La encuesta de la audiencia, calendario de eventos, Airminers YouTube channel también, y número 4, apply to Airminers también. Con esto, muchas gracias y somos al final. Mil gracias a todos. Chao. Saludos, chao. Muchas gracias. Chao. Bye. Nos vemos. Bye. Gracias.